derecho de acceso a la justicia puede tener algunas barreras. El idioma es una de ellas. Si alguien quechohablante es juzgado en idioma español, podrá tener problemas en su defensa. Pero también la situación económica puede ser una barrera. Alguien con pocos recursos económicos no podrá contar con un abogado. Y el territorio también se constituye en una barrera. En el Perú hay poblaciones donde llegar a un juzgado puede tardar días o semanas. El día de hoy conversaremos sobre el derecho de acceso a la justicia. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. La Constitución establece que es deber primordial del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. También señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la propia Constitución y a las leyes. En ese sentido, el acceso a la justicia puede ser entendido como el derecho que tienen todas las personas, sin ningún tipo de distinción, de acudir a las instancias de justicia correspondientes para conseguir una solución a sus conflictos o para hacer respetar sus derechos protegidos por la Constitución. En los últimos años hemos sido testigos de la creciente necesidad de reformar el sistema de administración de justicia en nuestro país. Sin embargo, esta no llega a realizarse, quedando inconclusos los diversos esfuerzos y proyectos realizados hasta el momento para revertir la situación actual. El principal esfuerzo que desarrolló el país para la realización de una reforma judicial fue el plan de la Comisión Especial para la Reforma Integral de Administración de Justicia, CERIAJUS. En la elaboración de este documento participaron los distintos actores sociales vinculados a la administración de justicia. Según la CERIAJUS, el colapso del sistema judicial se evidencia en una serie de factores, siendo los más importantes los miles de expedientes que esperan ser resueltos, una Corte Suprema atiborrada de causas y por lo tanto imposibilitada de cumplir con las funciones políticas que le corresponde al órgano supremo, corrupción a todos los niveles del sistema judicial, un sistema penitenciario que ni siquiera garantiza los derechos fundamentales de los internos, una infraestructura prácticamente abandonada, y la población percibe que la justicia no transmite seguridad jurídica, no se advierte la predictibilidad necesaria ni la independencia frente al poder político o económico. Además de estos inconvenientes, en el Perú, más de la mitad de la población no tiene acceso a la justicia por las diversas barreras que se han levantado referidas al nivel económico de las personas, pues aquellos que no cuentan con el dinero suficiente no pueden acceder al sistema de justicia. De otro lado, el idioma también se ha convertido en un arma en contra de las personas que buscan justicia, pues no todos los que integramos este país hablamos la misma lengua. El Estado debe asegurar que el derecho de todos de acceder a un sistema de justicia confiable debe hacerse efectivo mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el libre ejercicio de nuestros deberes y derechos. Bien amigos, este fue nuestro informe sobre el derecho de acceso a la justicia. Aquí debemos tener presente que todos somos titulares de derechos. Pero, ¿qué pasa cuando se viola un derecho? ¿Nosotros podemos restituir este derecho por mano propia? La justicia por mano propia no existe y debemos recurrir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional. Para ello es que debemos ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia. Y este derecho de acceso a la justicia tiene algunos inconvenientes o algunas barreras que pueden ser de orden idiomática, de orden geográfico o también de orden económico. Estas barreras deben ser eliminadas. El día de hoy conversaremos sobre estos temas, como ya lo hemos anunciado, y en el siguiente bloque estaremos con el doctor Pedro Cartolín Pastor, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Pedro Cartolín Pastor, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Bienvenido al programa, doctor. Nada, al contrario, a ustedes, a su disposición. Bueno, doctor, en el tema de acceso a la justicia, antes existía solamente una Corte Superior de Lima, ¿no? En la década de los 80 y a partir de los 90 se empiezan a crear estas cortes descentralizadas o también cortes superiores, como por ejemplo la de Corte Superior de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. ¿Por qué se produce este fenómeno? Entiendo que como política institucional lo que se ha querido es hacer que la población tenga más cerca la justicia. Es un tema finalmente de acceso a la justicia. Y creo que como medida, decisión, porque esta estaba prorrogándose desde el año 92 hasta el 13 de octubre del 2010, en la que por una decisión del presidente del Consejo Ejecutivo se decide finalmente hacer ingresar o entrar en funcionamiento a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Es decir, los pobladores de Lima Sur, o sea, los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, etcétera, etcétera, han tenido que esperar casi 17 años desde que el mandato de la ley establecía la creación de esta Corte. Sí, ese es más o menos el tiempo que ha demorado en la implementación de la Corte, de entrada en funcionamiento de la Corte. La competencia de la Corte es desde San Juan de Miraflores, Villa María, Villa Salvador, Lurín, Pachacamá, hasta el distrito de Pucusana. Todas las playas, todos los distritos que están vinculados a las playas, es de competencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. ¿Cuál es la incidencia de los casos que resuelve su corte? Porque entendemos que es una corte pequeña, porque recién entra en funcionamiento, pero hay un gran sector poblacional. ¿Cuáles son los casos que más se ven en esta corte? La corte entró en funcionamiento el día 10 de octubre del 2010 con más o menos 32 órganos jurisdiccionales, hoy son 38 órganos jurisdiccionales. Asumió una carga de 54.000 procesos judiciales, hoy ha bajado la carga. La carga o los temas de mayor incidencia están vinculados a los temas penales. Es lo más fuerte que tenemos en procesos judiciales. El segundo gran tema está vinculado al derecho de familia, al tema de violencia familiar propiamente. El 72% de la carga procesal, ¿no es cierto?, de los juzgados de familia están vinculados a lo que es violencia familiar. Violencia familiar. Entonces, sí, eso es un tema que nos ha preocupado a nosotros a la hora de comenzar a levantar la información y ver las estadísticas que van ya por temas propiamente, que cosa poco se hace, pero sin embargo se ha podido levantar y se ha podido verificar que en tema de violencia familiar la mayor carga en los juzgados de familia es este tema de violencia familiar. O sea, los jueces tienen que intervenir en estos problemas de violencia familiar. Sí, como le repito, son 72% de la carga de un juzgado en materia de familia que es violencia familiar. Y eso, como usted sabrá, el tema que viene a los órganos jurisdiccionales ya vienen hechos consumados, a la violencia ya consumada. Entonces, de atrás hay un tema no trabajado que corresponden a las autoridades del Ejecutivo, ¿no es cierto?, a las locales, de alguna forma trabajar en el tema más preventivo. ¿Ustedes han tenido una iniciativa para eso? Sí, estamos trabajando en el tema de la realización de una audiencia pública que va a realizarse el día lunes 10 de octubre a las 3 de la tarde. Han sido convocados todos los alcaldes de Lima Sur se han comprometido en participar. Se va a hacer una carta de compromiso para que todos de alguna forma sientan el compromiso de ver ese tema de violencia familiar, que es un tema que afecta finalmente a la sociedad y que su origen parte del tema de la violencia familiar en las familias. O sea, ustedes luego se traslada al tema propiamente de delincuencia, el tema de las barras bravas, el tema de la violencia juvenil. Todo sale del tema del seno de la familia. Entonces, por eso es que hemos puesto en agenda pública un tema que
creemos que es muy importante para O sea, la ustedes sociedad. propenden a la prevención para que esto no se judicialice finalmente. Sí, claro, finalmente lo que estamos viendo es que la alta incidencia en el tema judicial, este tema de violencia familiar, nosotros no lo vamos a resolver la responsabilidad o no, pero de atrás creo que hay un tema no resuelto y que creemos oportuno de alguna forma que las autoridades presten mayor atención a ese tema a nivel preventivo, ¿no? Claro, muy bien. También en la Corte ustedes ya tienen, como en algunos otros lugares, un funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal en temas de corrupción de funcionarios, ¿no? Sí. Aquí hay algunos casos interesantes que se han visto en su Corte. Sí, en Lima Metropolitana entró en funcionamiento el 1 de abril. Lima Centro entró en funcionamiento el Código Procesal Penal para delitos de corrupción de funcionarios en enero. Lima Norte, Callao y Lima Sur entró en funcionamiento el 1 de abril. Ahí tenemos, no es un mérito, pero sí la carga procesal comparados con las de Lima Norte, Callao, somos los que tenemos mayor incidencia en ese tipo de delitos. De tal suerte que, por ejemplo, ha habido dos temas que la prensa ha tenido mayor atención y que es el caso de un profesor, un director de colegio que pretendía cobrar a una trabajadora para incorporarla como en la planilla, digamos, ya ponerla en la calidad estable. Y ahí la Fiscalía y la Policía trabajaron el tema anterior, hicieron el operativo y le encontraron con el dinero que le entregó la agraviada al directorio. Ese señor fue detenido, puesto a disposición del juzgado. ¿Y está siendo procesado? El juzgado ordenó su detención. Este señor se sometió a la conclusión anticipada y ya tiene una sentencia condenatoria de 5 años a pena privativa de libertad. Está purgando condena ya final en un centro penitenciario. Ah, qué interesante. Entonces no le han dado comparecencia, está preso. En estos casos el juzgado lo que está tomando es mandatos de detención. Ah, que es bastante fuerte para... Además, en este caso concreto ya hay sentencia, digamos, ya el tema ya se zanjó, el órgano jurisdiccional ya emitió pronunciamiento. ¿Y hay otro caso más de estos? Sí, hay otro caso, el de un policía que estaba haciendo una investigación en el delito de violación. El presunto procesado fue requerido por este policía la entrega de una suma de dinero. El policía, igual, el agraviado, en este caso, pone en conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía con la policía hacen todo el operativo y también le encuentran con el dinero en la mano al policía. ¿Y también ya está preso esta persona? Esta persona también fue puesta a disposición del juzgado de investigación preparatoria y el juzgado de investigación preparatoria ha ordenado su detención. Tengo entendido que también parece que se va a someter al tema de la conclusión anticipada, de tal suerte que sometido a la conclusión anticipada el juez lo que tiene que es emitir un pronunciamiento final. Muy bien, doctor. Entonces estamos ya casi a puertas del primer aniversario de la Corte de Justicia de Lima Sur. Sí, estamos ya a puertas, el 13 de octubre cumplimos un año de aniversario. La Corte pequeña, pero ha crecido en cuanto a organización, ha crecido en cuanto a acceso, digamos, facilitando que los justiciables tengan la justicia más rápida, más eficaz y más predecible. Estamos trabajando en eso. Sí se ha avanzado bastante. Se han hecho algunos temas administrativos justamente para facilitar ese tema. Y creo que cada día la población está confiando más en el sistema de justicia en Lima Sur, en el entendido de que se está tratando de que los jueces asuman un mayor protagonismo en el sentido de hacer justicia más rápida. Más rápida. Muy bien, doctor, todos esperamos que la justicia, no solamente en Lima Sur, sea rápida, sino también en todo el Perú. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Al contrario, a ustedes por la oportunidad de brindarnos por primera vez salir en medios que nos permitan dar a conocer la existencia de la Corte de Lima Sur, que poco se conoce todavía. Muy bien, doctor. Gracias. Bien, amigos, en el siguiente bloque, para seguir conversando sobre el acceso a la justicia, conversaremos con el doctor Juan Jiménez Mayor, viceministro de Justicia y experto en esta materia. Regresamos después de la pausa.
Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Juan Jiménez Mayor, viceministro de Justicia, para conversar sobre el acceso a la justicia en el Perú. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo está, doctor Morales? Doctor, un estudio de Naciones Unidas del PNUD hace algunos años establecía que uno de los problemas principales que tenía el sistema de justicia en el Perú era el del acceso a la justicia. ¿Por qué razón? Bueno, ese informe que tú comentas decía además que 1/3 de la población peruana no accede a los servicios de justicia. Y esto responde a una serie de complicaciones de orden general del sistema. La pobreza es un problema de exclusión, las barreras lingüísticas, las barreras geográficas de distancia de la población con los centros de servicios judiciales, generan una serie de brechas que lastimosamente impiden que las personas puedan llegar a resolver sus conflictos. En el Perú tenemos una serie de servicios de justicia que se vienen desde la justicia de paz, que es una justicia básicamente de conciliación, es una justicia comunitaria, las rondas campesinas, y por un lado, y por el otro tenemos también todo el sistema de justicia profesional, que parte de la justicia de paz letrada hasta la Corte Suprema e inclusive el propio Tribunal Constitucional, que forma parte también de este sistema. La conciliación extrajudicial como parte también de una posibilidad de resolver conflictos antes de que esto se judicialice. El acceso a la justicia, decía Capelletti, es el derecho fundamental, el derecho humano más fundamental, porque sin acceso no tenemos posibilidad de ejercer nuestros derechos. Si yo no puedo tener un mecanismo en el cual yo pueda postular hacia el sistema de justicia cómo reivindicar mis derechos, esto solamente es un trozo de papel. Entonces la importancia del acceso a la justicia es vital para un Estado constitucional, para un Estado democrático, porque permite justamente que las personas puedan reivindicar sus derechos y puedan hacerlos valer ante la justicia. Estamos en un escenario de grandes sectores excluidos en este tema y la idea de este nuevo gobierno es justamente introducir el factor inclusivo en las políticas públicas que tengan que ver con justicia. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Justicia en el ejercicio y buen desarrollo del acceso a la justicia? Bueno, como tú sabes, para poder llegar a un juez hay que llegar a través de un abogado. Si la persona que tiene un problema no tiene un abogado, no hay forma de que pueda llegar al sistema, salvo en algunos procesos como por ejemplo alimentos. Pero en todos los demás, y bueno, y los habeas corpus, ¿verdad? En todos los demás, la única forma de poder llegar a un juez es a través de un abogado, porque se requiere una defensa técnica. La defensa técnica implica el conocimiento de los procesos judiciales, el conocimiento de cómo hacer una demanda y cómo seguir en un proceso. Esto implica de que la persona, si no tiene un abogado, no tiene forma de llegar, no tiene acceso a la justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia, considerando que además el mercado profesional es un mercado que genera costos a las personas, brinda servicios gratuitos. Tenemos en este momento 824 defensores públicos en todo el país, distribuidos a lo largo de cerca de 280 oficinas del Ministerio de Justicia, que brindan estos servicios de defensa a las personas imputadas de delitos, servicios de asistencia legal gratuita, servicios de defensa en temas de alimentos, en temas de violencia familiar, servicios de conciliación extrajudicial previas al proceso, y una nueva línea que estamos desarrollando ahora con el ministro Eguiguren, que es el programa de asistencia a víctimas de delitos o a víctimas de hechos controvertidos que afectan sus derechos, ¿no? Pero todo eso con solo 800 abogados defensores de oficio. Sí, lo que pasa es que es una muy buena pregunta la tuya, el Estado no lo puede todo. Nosotros necesitamos que una serie de instituciones participen también en esta dinámica. Nosotros efectivamente con este número muy escaso de personas no podemos brindar todos los servicios y no podemos efectivamente llegar a todas las necesidades que hay en el país. Por eso que entidades como los colegios de abogados, las facultades de derecho, los propios gobiernos regionales y locales, yo creo que esto es un tema que hay que comenzar a sensibilizar. Los vecinos de una municipalidad tienen derecho también a tener una defensa, y no solamente una defensa que pueda darles el Ministerio de Justicia, sino también la propia municipalidad. Esto es un servicio que debe comenzar a darse ya en el país. Los gobiernos regionales tienen que preocuparse por sus vecinos, por las personas que habitan en sus regiones. Y en ese sentido también es importante que ellos puedan integrar este servicio. Un tema de los colegios de abogados, por ejemplo, que a veces los colegas, los abogados no lo practican, quizás porque no lo conocen, no sé,
pero por ejemplo el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los abogados debemos defender una causa gratuita al año. Yo no sé cuántos abogados registran o por lo menos cumplen este mandato legal, y esto ocurre básicamente, creo que muy pocos, ¿verdad? Y esto ocurre básicamente porque no hay... Hay 40.000 abogados a nivel de Lima, ¿no? Más o menos. Bueno, los que votan a nivel oficial son cerca de 28.000, son los que están activos. A lo largo del país hay seguro más de 80.000 abogados. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de acceso a la justicia que podremos producir si cada uno de los abogados puede efectivamente defender solamente a una persona. Al año. Al año. Generaríamos de verdad, superaríamos una brecha que hay, porque imaginemos cuántos casos no llegan al servicio de justicia porque efectivamente no tienen defensa, ¿no? Y ustedes desde el Ministerio han presentado un proyecto de ley para crear otro viceministerio, que es el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Sí, en realidad el sentido del proyecto no es crear un viceministerio, el sentido del proyecto es involucrar la temática de derechos humanos y acceso a la justicia como una temática central del trabajo del Ministerio. Los derechos humanos no solamente corresponden a un problema entre agresores y víctimas, como normalmente en los últimos años, o digamos por el entendimiento de mucha gente es así. Los derechos humanos son los derechos que tenemos todas las personas. Todos los televidentes, todas las personas de este país tienen derechos, y lo que tenemos que ver nosotros es que se apropien de estos derechos, que sepan que tienen el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y que esto es parte no solamente de un reconocimiento constitucional, sino también parte de un reconocimiento internacional. No es un tema, repito, de víctimas o un tema solamente de identificar a los agresores, sino también de apropiarnos de este concepto central de la convivencia. El Ministerio de Justicia en ese sentido lo que va a hacer va a convertir el tema de derechos humanos en una tarea que corresponde a todo el gobierno, inclusive a todas las instancias de gobierno. Vamos a plantear una suerte de sistema administrativo dentro del Estado para monitorear el cumplimiento de los estándares internacionales y los estándares de derechos humanos en todas las instancias de gobierno, a efectos de contemplar una suerte de contraloría en derechos humanos, es decir, cuánto estamos cumpliendo las autoridades, cuánto estamos cumpliendo inclusive la propia sociedad en cumplir estos estándares. Y regresando al tema de acceso a la justicia, ¿qué plantean en relación, por ejemplo, a Seriajust, que puso mucho énfasis en este tema del acceso a la justicia? Bueno, ahí en el tema de Seriajust hay una serie de elementos, de proyectos que tenían que ver con esto. Uno de ellos era repotenciar la justicia de paz, ¿no? La justicia de paz en este momento está sumamente debilitada. Los jueces de paz, por lo menos en Lima, tienen cargas de trabajo inmensas de 4.000, 5.000 expedientes. Esto forma parte de una serie de desinteligencias que hay en el modelo. Por ejemplo, quizás esto puede ayudar a sensibilizar. Las AFPs están iniciando demandas a nivel de justicia de paz por 15 soles, 20 soles, en pretensiones, ¿no? La pretensión de 15 soles, 20 soles, que inclusive es menos de lo que cuesta la tasa judicial de ofrecimiento de pruebas, que es 33 soles. Entonces, esto evidentemente lo que ocasiona es una congestión de casos que impiden que probablemente personas que realmente requieren que su caso se vea, que requieren un acceso a la justicia para su caso en específico, se ve impedida, porque evidentemente tenemos un montón de casos que son absolutamente irrelevantes de cobros desde 15 soles y pico, ¿no? O 20 o 30. Esto está sucediendo ya acá en Perú hace algunos meses, o quizás años, y esto lo que está provocando es una congestión absurda. Y además tengamos en cuenta que esto implica que las tasas que cobran las AFPs, que todos reclamamos que son muy altas, se están yendo probablemente en pagar abogados, ¿no? En pagar costos de procesos que a lo mejor no debería ser así, ¿no? Bueno, doctor, muy bien. Entonces le deseamos suerte en esta tarea desde el Ministerio para contribuir con el acceso a la justicia. Muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias, Francisco. Bien, amigos, y como siempre, el próximo sábado tendremos otro interesante tema. El próximo sábado conversaremos sobre el deber del Estado de promover la ciencia y la tecnología. Y ya saben, si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p o también a nuestro Facebook,
Tus Derechos-TV Perú. Y como siempre, a las 11 de la mañana por TV Perú, mucho más que ver.